Bueno, sin más preámbulo, siendo las 5 de la tarde, un minuto en Chile, y damos la bienvenida a esta webinar. Estamos muy contentos de esta sesión. Mi nombre es Claudio Miller, soy profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y esta sesión está siendo organizada por FERC Spanish Discussion Group, que es un grupo que ya lleva 28 sesiones de trabajo y conversación en temáticas relacionadas con la empresa familiar. También agradezco a la Asociación de Empresas Familiares el apoyo y la organización en esta charla, y Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que ha invitado también a muchas personas que están conectadas hoy día. Tenemos 94 personas conectadas, un número súper interesante para la materia que vamos a discutir hoy día. Quiero comentarles primero que nada que como han visto en su aplicación, tienen una ventana donde podrán escribir sus preguntas. Trataremos de hacer lo posible por responderlas al final de la sesión. Yo voy a moderar esa parte y voy a seleccionar las preguntas que podamos enviar a nuestros panelistas. Bueno, entremos en materia, solo un minuto para poder hacer las presentaciones correspondientes. Las empresas familiares, como muchos lo saben, difieren de otros tipos de organizaciones porque su estructura de propiedad les da esta capacidad de tomar acciones críticas que podrían ayudar a superar en tiempos difíciles en forma distinta a empresas que tienen otro tipo de estructura y propiedad. En general, los propietarios de empresas familiares, teniendo o no roles ejecutivos en la empresa, tienen un poder que a menudo se oculta y no se aprecia. Y tiene que ver un poco con este derecho a cambiar casi todos los aspectos del funcionamiento de la empresa, incluyendo cómo se toman las decisiones, cómo se mide el éxito, cómo se informa y se comparte, y cómo se transmite el liderazgo de una generación siguiente. Particularmente el tema que vamos a hablar hoy día tiene que ver mucho relacionado con esto, y es la riqueza socioemocional de la empresa familiar, que es un activo que que distingue a las empresas familiares que perduran normalmente en el tiempo y lo administran adecuadamente. Creemos que en estos momentos de crisis, la riqueza socioemocional, en la cual se incluyen los valores de la familia, permiten a las empresas familiares tomar decisiones que entran en juego no solo los aspectos económicos financieros, sino que también otras condiciones relacionadas con una mirada de más largo plazo. Nuestra sesión hoy día tiene dos invitados extraordinarios, a los cuales agradezco muchísimo que hayan podido aceptar nuestra invitación y que ya van a ser presentados adecuadamente, porque primero quiero presentar a nuestra moderadora, quien es Magdalena Díaz Lefort, quien es gerente general de la Asociación de Empresas Familiares en Chile, y a quien agradezco mucho también haya aceptado la invitación por moderar esta sesión. Así que, Magdalena, te dejo el micrófono y yo lo pongo en silencio para quedar muy atento a las preguntas de nuestros invitados. Muchas gracias, Claudio. Todo lo contrario, muchas gracias a la Universidad de Chile y a ti por esta invitación. Discutir un tema que es tan importante dada la crisis actual. Tenemos el honor de tener a dos expertos en materia de empresas familiares. Estamos con Gaia Marchisio, PhD de la Universidad de Pavia, directora del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Kenzo, en Georgia, que es una de las más antiguas de Estados Unidos. Bienvenida, Gaia. Muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros. Tenemos a Iván Landsberg también con nosotros. Él es socio principal de Landsberg, Jersey y Asociados y profesor adjunto de empresas familiares en el Kellogg School of Management, fundador de Family Business Review. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Encantado de estar con ustedes, Magdalena y Claudio. Gracias por tenerme. Bueno, queremos que esta sea una conversación bastante dinámica, así que ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat y las vamos a tomar al final en los últimos 20 minutos. Bueno, la AEF, la Asociación de Empresas Familiares, es una asociación sin fines de lucro que busca las empresas familiares, que la familia empresaria tenga un espacio en donde converger, en donde poder encontrar espacios de aprendizaje entre pares. La última encuesta que la Asociación de Empresas Familiares hizo nos dice que el 60% de las empresas familiares o más se han visto impactadas negativamente en su negocio. En general, los propietarios de las empresas familiares valoran los objetivos que van más allá
de los beneficios financieros, como por ejemplo el legado familiar, la reputación y otros objetivos. Iván, ¿es factible que los propietarios de estas empresas puedan considerar en igual pie de importancia objetivos financieros de los no financieros, como anteriormente a la pandemia? Y es más, ¿esto podría generar una crisis de governance al interior de la propia familia? Mira, Magdalena, muchas gracias por la pregunta. La crisis hace reflotar una serie de dilemas importantísimos en todas las empresas familiares. Lamentablemente, la gravedad de los dilemas depende mucho en qué industria opera la empresa familiar, ¿verdad? Y dónde tiene invertidos sus activos más importantes, porque no todas las industrias han sido afectadas de igual forma, ¿verdad? Hay industrias más bien que están bullentes y otras que están en verdadera, digamos, aplastadas por esta situación. Ahora, en términos de tu pregunta, la inversión que una familia haya hecho previamente a la crisis hace muchísima diferencia, ¿verdad? Entonces, las familias que tienen sus casas a nivel de gobierno, para decirlo así, de lo que llamamos en inglés de governance, de gobernanza, creo que usan ustedes la palabra en Chile, ¿verdad? Están, a mi juicio, más capacitadas para poder gestionar un tema que es increíblemente importante, y es el siguiente, que según pega la crisis, naturalmente toda la energía se focaliza en la empresa en sí, en cómo adaptarse, en cómo tomar decisiones con agilidad, con la velocidad necesaria, acertada, decisiones que sean acertadas desde el punto de vista operativo y financiero, pero que al mismo tiempo, si uno descuida la gestión con los dueños, con los propietarios que tienen su capital a riesgo en la empresa, se puede encontrar como líder en una situación donde está tomando las decisiones acertadas desde el punto de vista de la gestión de la crisis, pero deja atrás a los propietarios. Tarde o temprano eso puede reventar. Entonces, entiendo perfectamente que es pedirle mucho a los líderes bajo estas circunstancias que no descuiden a los dueños, pero si los descuidan, están, yo creo que como empresa familiar, expuestos a un riesgo no operativo, pero un riesgo de governance, un riesgo de que los stakeholders, que llamamos en inglés, ¿verdad? Que son los dueños de la empresa, se queden desinformados, molestos. Y hay otro riesgo también que lo vemos bastante en Latinoamérica, que los líderes se apropien de la gestión de la crisis y se salten las juntas directivas, los órganos de gobierno, y sencillamente se olviden de ellos. Y entonces, tarde o temprano, eso también, digamos, desautoriza la arquitectura de gobierno y tiene un costo importante en términos de continuidad. Entonces, yo entiendo que es un dilema, entiendo que es el momento crítico, pero ojo con descuidarlo porque o sea, puedes tener una crisis de otro índole si no gestionas a los dueños apropiadamente. Y quiero cerrar con sencillamente la observación que parto de la premisa que el tener un grupo de accionistas unido y comprometido con el proyecto que una empresa familiar ofrece es uno de los activos estratégicos más importantes que tiene una empresa familiar. Entonces, puedes atender la parte operativa, pero descuidar ese otro activo. Y eso te pone a riesgo, ¿no? Y bueno, déjame pausar ahí para darte un chance. Gracias, Iván. Qué importante estar atentos para no generar otra crisis y tomar las decisiones acertadas. Gaia, en este sentido, uno de los factores que privilegian las familias es el control de sus destinos. A esto le llamamos riqueza socioemocional, si pudieras profundizar en ese concepto. Asociado al control de la propiedad de la empresa, desde la perspectiva de esta crisis, ¿debieran los dueños de empresas familiares considerar abrirse a nuevos modelos de propiedad, control de negocio o formas de desarrollar estos mismos? Bueno, gracias y hola a todo el mundo para allá.
Antes de contestarte directamente en esto, me encantaría pensar un momento en el contexto donde esta pregunta está metida, porque es muy importante, ¿no? Y ahora, todo el mundo sabe cuánto difícil han sido estos días. Y antes de hablar del sistema, quiero pensar un segundo a lo que pasa al ser humano, ¿no? Y es un tiempo donde estamos muy preocupados por la salud nuestra y de lo que queremos. Tenemos que añadir más responsabilidades a lo que hacemos todo el día, ¿no? Yo no tengo niños, pero lo que lo tienes ahora se ha vuelto a ser profesores de los niños. Y hemos perdido el control porque hay decisiones donde no podemos tomar control. Hemos perdido la libertad, no podemos salir de la casa, ¿no? del hogar. Y no tenemos más conexión humana, sobre todo para los latinos, esto es muy importante, ¿no? Y hay nuevos comportamientos que cambian, hay una sobrecarga de informaciones porque cada vez que abrimos cada periódico o televisión tenemos un montón de informaciones, tampoco saben mucho de lo que están hablando, entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? Y tenemos menos energía. Y entonces la capacidad de tomar decisiones buenas se va por la ventana en este momento. Entonces creo que esto es algo súper importante porque sobre todo en este momento la idea de decir tenemos que cambiar un modelo de propiedad es algo bastante peligroso si es una decisión reactiva. Y lo que entiendo con esto es que a veces cuando vamos a tomar una decisión donde hay tanto estrés como hay ahora, el riesgo de no tomar la decisión mejor es bastante alto. Y me encanta lo que decía Iván en el tema de tener un proceso de gobierno que nos ayuda con mejorar estas decisiones, ¿no? Pero uno de los riesgos hoy en día es que vamos a tomar una decisión que pensamos que es una solución y mañana se va a volver a ser un problema en sí mismo. Y entonces yo lo que digo es, no es que tenemos que cambiarlos, pero ser más estratégico en el sentido de decir cuáles son las consecuencias, ¿no? Y además lo más importante es enfocarse en lo que es lo más importante cada familia. Y si lo más importante es mantener el control, y lo podemos hacer porque hay también constraints, ¿no? No es solamente lo que queremos, pero es también lo que podemos hacer. Como Iván decía, hay empresas que están creciendo muchísimo por la crisis y hay otras que no van a abrir más, ¿no? Y entonces es algo muy complicado, pero lo único que digo, ten cuidado a tomar decisiones out of reactivity y en este momento estamos en un momento de crisis donde esto puede pasar con facilidad. Y entonces, el tema de los dueños que decía Iván, creo que es muy importante de tomar tiempo cuando no hay tiempo. Hay un movie que a mí me encanta, una película que me encanta, que es bastante vieja y, bueno, hace 20 años. Y es el tema de la crisis, del missile crisis en Cuba, ¿no? Que también era una crisis bastante fuerte, ¿no? El riesgo de llegar a la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que me encanta de esta película es que nos enseña muchas cosas, pero una es que cuando no hay tiempo, de encontrar el tiempo para tomar decisiones buenas y crear este proceso que nos ayuda pensando en la consecuencia en el largo plazo. Si puedo añadir algo, sí, por supuesto. El punto de Gaia es fundamental a mi juicio, y es cómo navegar en la incertidumbre que el contexto crea, ¿verdad? Y aquí yo creo que me han enseñado las empresas familiares con que he tenido el privilegio de trabajar es que los valores, el trabajo que ha hecho la familia en detallar sus valores, hace mucha diferencia. Y les doy un ejemplo concreto y es de una familia muy prominente latinoamericana, ¿no? Entonces ellos abordan la crisis con el siguiente criterio, esto, basado en sus valores. Primero que todo, ellos dicen, la salud de nuestra gente es un valor que va por encima de todo. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros empleados? ¿Cómo protegemos a nuestros clientes? ¿Cómo protegemos a la familia, verdad?
es una de las cosas que tiene que orientar nuestro proceso de decisión, precisamente para no caer en el tipo de reactividad que está diciendo Gaia. Es decir, es como navegar un velero, ¿verdad? Sabemos la destinación, pero ahorita nos está tocando mal tiempo y tenemos que hacer diferentes cambios, pero sin abandonar nuestro destino final, ¿verdad? Ese destino final es producto de una serie de valores y reflexiones que la familia, si ha hecho sus deberes bien en el ámbito de gobierno, ha clarificado. Entonces, volviendo a mi ejemplo, primer valor, salud, proteger la salud de todo el mundo. Segundo valor, proteger a los más vulnerables. Es decir, entender que nuestras comunidades tienen gente que está particularmente afectada con esta crisis. Y entonces, ¿qué podemos hacer para protegerlos a ellos? Tercero, ¿cómo aspirar a lo mejor, pero planear para lo peor? Es decir, cómo no perder el optimismo, pero tampoco embriagarnos, digamos, en una situación que esté desconectada con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, sin perderle el pragmatismo y la adaptabilidad del momento. Tercero, preservar el dinero líquido, el cash is king, o sea, esa idea de poder gestionar la necesidad inmediata. Y finalmente, y es algo que muchas veces nos olvidamos por la tensión de las crisis, es no perder de vista que las crisis también ofrecen oportunidades de todo tipo, oportunidades para avanzar con temas que han estado parados, con temas de sucesión, con temas de todo tipo, es decir, pero ver que el momento también ofrece esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usar los valores para orientarnos en esta neblina que nos zumba encima las circunstancias críticas? Muchas gracias, Iván. Gaia, de hecho, en la encuesta EF salió que más del 80% de las empresas familiares lo que más están protegiendo hoy día es el capital humano, el patrimonio humano y la salud y el bienestar de sus propios trabajadores. Así que eso nos tiene bien orgullosos. Ahora, con respecto a que los valores familiares se traspasan al mundo corporativo, Dan, desde el aspecto de la comunicación, y es crítico, estamos viviendo momentos críticos, momentos complejos que de repente uno no lo sabe todo. ¿Cómo manejar de mejor forma la comunicación con el resto de la familia que no trabaja en la empresa? O con la que también trabaja en la empresa. ¿Qué se debe compartir? ¿Qué no? ¿Qué decimos los stakeholders? ¿Qué no? ¿Cómo manejamos el factor comunicacional que es tan importante en momentos de incertidumbre? Bueno, mira, yo creo que aquí de nuevo depende mucho de cómo esté organizada la empresa y hay que tomar en cuenta también que la crisis crea su propia organización también. Muchas empresas con que trabajamos crean de hecho un comité de crisis donde reúnen a personas en diferentes posiciones de liderazgo para gestionar con agilidad todos los temas que surgen. Pero muchas veces, de nuevo, se olvidan en conectar el vínculo entre ese comité de crisis y los órganos establecidos, ¿verdad? La junta directiva, el consejo de familia, etc. Entonces hay que buscar mecanismos de empalme entre lo que se decida abajo y lo que se vaya digamos, diseminando a nivel de propietarios. Es decir, la crisis ofrece, a mi juicio, una oportunidad única para mentorear a la próxima generación, educar al accionista que su capital de hecho siempre ha estado a riesgo y que ahora más que nunca. Educar al accionista, como decimos en inglés, adoptar una actitud de nariz adentro pero manos afuera. Es decir, de respetar, o sea, uno busca un accionista que tenga el corazón involucrado en su patrimonio, que le preocupe y le inquiete su patrimonio y que quiera cuidarlo, pero al mismo tiempo que respete las líneas de autoridad que se han dibujado y respete y apoye, si se puede, a las personas que tienen
la carga de tener que lidiar con las decisiones inmediatas que la crisis obliga, ¿no? Pero no es un apoyo ciego, es un apoyo donde también el líder siente la obligación de rendirle cuenta al accionista y mantener al accionista educado, informado de por qué se están tomando las decisiones y en qué medida las decisiones que se están tomando son coherentes con los valores que la familia ha depurado y trabajado, es absolutamente crítico. Y una de las cosas que más se necesita es un vínculo estrecho entre un grupo duro de personas que ocupen cargos críticos de liderazgo. Es decir, el CEO de la empresa, el personaje que está encargado del comité de crisis, el chairman de la junta directiva, el chairman de un consejo de familia si hay. Entonces, ese grupo duro pasan a ser el mecanismo a través del cual se canalizan las conversaciones y se busca la información necesaria para mantener a todos informados, mientras que al mismo tiempo se protegen las fronteras de autoridad que están delineadas, ¿verdad? ¿Aló? Se congeló. ¿Qué pasó con Magdalena? Magdalena, ¿me escuchas? Perfecto. Ah, ok. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Sí, te congelaron. ¿Estoy congelada? Ahí está. Bien, qué importante, Iván, lo que mencionas de Tenemos un problema técnico, Magdalena, con tu conexión, los me vínculos parece. estrechos que hay que tener con los grupos duros, con los grupos de liderazgo. Gaia, ¿me escuchan ahí? Más o menos. ¿Me escuchan ahí? Sí, Más o menos. Sí, prueba apagando tu video, a lo mejor puedes disminuir un poquito la cantidad de bytes. ¿Te escuchamos, Magdalena? Magdalena. Desde que hay que tener con los grupos duros y de liderazgo. Sí. ¿Ahí? No, Magdalena, ¿puedes decirlo otra vez? Porque no te hemos escuchado. No te hemos escuchado. Magdalena, si quieres, hago la pregunta yo. Tengo también copias Se corta. Sí. Si quieres, hago la pregunta yo, Perfecto. Magdalena. Ya. Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, Ahí te escuchamos bien. Sí, perfecto. Hazla tú porque... Bueno, queríamos hacer una pregunta, Gaia, relacionada también con esta problemática que vemos de cómo balancear las decisiones, las comunicaciones dentro de la... Ya. Gaia, los lazos sociales... No, Magdalena, no está funcionando. No, tu conexión parece que tiene algún problema, Magdalena. Déjame hacer la No. pregunta, Gaia, mientras tú te puedes reconectar en un minuto. Dame un minuto para poderle hacer la pregunta a Gaia y pasarle el micrófono a Gaia. Porque queríamos, en esta misma línea que ha comentado Iván, que algo que a veces no se logra Sí, si tú estás haciendo la pregunta. Sí. Es relacionado con estos lazos que a veces son vinculantes entre las empresas. Por ejemplo, siempre hemos visto este ejemplo muy clásico que las empresas familiares a veces buscan a sus proveedores no necesariamente por vender en el precio más bajo, sino que también quienes les dan una relación de confianza en el tiempo y también generan una relación de confianza en el tiempo, incluso con sus propios proveedores. Y en este aspecto, que tiene que ver también con esta vinculación con el medio, ¿qué importancia crees tú en tu experiencia le están dando la empresa familiar a la vinculación con la comunidad? ¿Qué experiencia has visto en Estados Unidos, en Europa? Y no sé, qué podríamos aprender un poco de lo que está pasando afuera también. Creo que es una pregunta súper interesante para los asistentes a la charla, que son mayoritariamente locales y algunos colegas también. Así que, Gaia, no sé si se escuchó la pregunta, ¿no? Sí. Creo más o menos de entenderla.
Bueno, sí, creo que la medida en que las empresas familiares están abiertas a apoyar la comunidad depende de los valores que tienen, ¿no? Y esto es súper importante. Y dentro de estos valores es el tema de la colaboración, de entender que el ejemplo que decía, no busco a un proveedor que es local, sino que es alguien y renuncio a parte del beneficio financiero porque quizás uno más barato sería más lejos. Es un ejemplo muy bueno y que enseña este tema donde una familia cree en el hecho de que los beneficios a largo plazo de apoyar a otros son mayores de los beneficios a corto plazo desde el punto de vista financiero. Y esto en las empresas familiares es algo que vemos y creo que es muy moderado por el tema cultural, ¿no? Tú decías qué diferencia ves en los Estados Unidos o no. Y esto siempre es un tema que a mí me encanta hablar de culturas, pero también es un tema donde quiero ser muy careful, porque soy italiana, me he vuelto a ser ciudadana americana y entonces no quiero molestar a nadie cuando digo lo que digo. Y lo que digo es sin juicio alguno. Pero cultura y hay libros y research, entonces no es solamente un punto de vista personal. Pero la cultura latina y la mediterránea también, a la que pertenezco, se da valor al tema de la colaboración y en los Estados Unidos es más un tema de competencia, ¿no? Y no es que una es buena y otra no es buena, ¿no? Esto es muy importante decirlo para mí. Y el tema no es totalmente un tema a nivel cultural dentro de países. Creo que algo súper importante que a veces nos olvidamos es que dentro de la misma familia podemos tener una actitud a colaborar o un interés más al tema de apoyar a la comunidad o a los empleados, que es distinto dentro de generaciones distintas, ¿no? Y lo que tú decías en el tema del socio-emotional wealth, esto es un ejemplo muy importante porque las empresas familiares, lo que enseñamos en Business School o que enseñan en Business School es que las empresas son unidades financieras y lo que sabemos de las empresas familiares es que no solamente son unidad financiera, sino social y emocional. Y entonces, lo que creo sea muy importante es que dentro de la misma familia tienes prioridades muy distintas. Y entonces no es un tema de decir quién que son mejores en países distintos, sino entender y crear una alignment, una unidad en los puntos de vista en los que son las ventajas y que es importante para cada familia. Y esto funciona no solamente con el tema de la comunidad, sino también de los empleados. Y creo que esto es un reflejo muy importante de cómo los dueños creen y piensas en el tema de ser familia empresaria, porque es un reflejo, creer en la colaboración y en el sostener a otros, es una tensión humana fundamental, ¿no? Todo el mundo hace parte de esta tensión dentro, soy yo versus la familia o la comunidad a la cual pertenezco. Y no es que una u otra, ¿no? Esta tensión es algo parte del ser humano. Y creo que las familias que realmente han entendido y están y entienden el beneficio de colaborar. Y colaborar significa que no voy a maximizar lo que es mi beneficio, pero voy a valorizar el hecho que todos ganamos en esto. Es algo muy importante en el largo plazo. Y creo que en una crisis como esta han estado ejemplos fantásticos. Como italiana, mi corazón, como estoy aquí en estos días, no he podido volver a mi casa, pero he seguido mucho. Uno de los ejemplos más conocidos
es Giovanni Rana, no sé si los conocen, es productor de pasta, aquí también los Estados Unidos lo exportan mucho. Y él, el día siguiente que han anunciado el lockdown, lo que anunció es que dio un aumento salarial del 25% por cada día trabajado y un extraordinario de 400 euros por cada empleado para ayudarlos con los niños, ¿no? Para el babysitting. Y además empezaron y dieron a cada empleados un seguro si acaso alguien se hubiera sido un caso de contagio de COVID-19. Y esto creo que ha sido un esfuerzo financiero súper grande, ¿no? Y eso es un ejemplo que nos enseña de verdad que cuando las empresas familiares creen esto, saben poner las manos en el monedero y ponen las palabras, no son solamente palabras, sino hechos. Lo que he visto en estos días aquí con los clientes que tengo es siempre un deseo de hacer algo. Y lo que quiero decir es que a veces queremos hacer más, pero tenemos que también, no tenemos el cash suficiente, ¿no? para hacerlo. Y por eso que quiero enviar un mensaje, que hay forma distinta para demostrar apoyo a la comunidad, hay forma distinta para demostrar apoyo a los empleados, a los familiares. Bueno, si tenemos recurso extra, si no, no es solamente un tema financiero. Cuanto más somos reales, en el sentido que de verdad queremos a ellos, y cuanto más lo podemos demostrar, esto es algo que creamos una ventaja competitiva en el largo plazo. Mira, y si puedo opinar sobre esto, me parece excelente el punto de Gaia y lo comparto totalmente. Y creo que el tema también, o sea, hablábamos anteriormente de que depende del país, depende de la industria, depende inclusive de en qué momento agarra la crisis a una empresa en particular, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes ser una empresa muy exitosa, pero acabas de hacer una adquisición, te endeudaste para hacer la adquisición, que era absolutamente correcta desde el punto de vista estratégico, y la crisis te agarra en un momento que estás endeudado, pues entonces ahora tienes que gestionar los recursos que tienes. Ahora, el punto de Gaia creo que es crítico porque hay muchas maneras de dar la cara. Y en estos momentos es cuando le toca a los dueños dar la cara. Entonces, es importante, y aquí me remito de nuevo al tema de los valores y de cuáles son las prioridades fundamentales de la familia, porque de nada sirve que la familia, digamos, por salvar su reputación, termine quemando la oportunidad que la empresa ofrece. Entonces, está muy bien decir que es bueno ser generoso y lo comparto y creo que lo es, pero hay muchas formas de ser generoso y esas formas no deben incluir, a mi juicio, sacrificar tanto que al final del día te quedes sin nada. Entonces, suena como obvio, pero el problema es que muchas familias caen en una situación casi de lo que llamaríamos en inglés magical thinking, es decir, que se quedan, no están realmente haciendo contacto con la realidad financiera, solo están haciendo contacto con la realidad emocional de lo que significa el patrimonio y el compromiso que tienen con la comunidad, y entonces no adoptan, digamos, lineamientos claros hasta dónde van a llegar y terminan apostando más allá de lo que pueden. Entonces, al final del día terminan perdiendo todo, ¿no? Entonces, es crítico que las familias mantengan un grado de veracidad en lo que respecta a la gestión de los recursos que tienen y que no pierdan visión del largo plazo y de la importancia de proteger una plataforma mínima que le dé continuidad al negocio. Es decir, todas las empresas familiares que han perdurado por generaciones tienen momentos de expansión y momentos de contracción dependiendo de lo que esté pasando.
y de ahí precisamente emana su resiliencia, ¿verdad? Ahora, ajá, perdón. No, Iván, lo siento, no por interrumpirte, pero me encanta lo que dices, porque también creo que es un riesgo dentro de la empresa, porque estos dos puntos de vista pueden existir dentro de la misma familia, ¿no? Y entonces me imagino la cantidad de conversaciones que tú también tienes en estos días, y a veces la nueva generación que tiene menos historia y un tiempo menos largo de relaciones con la gente, y tiene, sin generalizar, pero te cuento lo que veo aquí, más un tema de cash y conocimiento, es decir, mira a los números, y con los padres que están más cerca con personas que han estado cerca de ellos para construir. Entonces hay un tema de lealtad, hay un tema de gratitud, y entonces cuanto más podéis tener esta conversación, no como una cosa o otra, pero las dos, creo que se vuelve a ser otra vez un tema de colaboración entre perspectiva en vez de conflicto, que es algo súper importante, porque tenemos estrés suficiente por fuera y no necesitamos que aumentar ese estrés, sobre todo en un momento donde es muy divisivo. O sea, el estrés que sale por fuera tiene la tendencia de polarizar a los puntos de vista. Entonces tienes que ser una decisión de colaborar y de ponerse juntos para tomar decisiones por lo que es el largo plazo de la sobrevivencia. Absolutamente. Perdona. No, es así, me encanta tu punto. Tenemos la última pregunta para ambos, un mensaje, porque después le vamos a dar espacio al público. Ambos dos hablaron de la importancia de la continuidad, tanto en valores como en patrimonio, modelos de negocio. Es muy importante para las empresas familiares permanecer en el tiempo. Iván, nos hablaste de que una crisis también puede generar oportunidad. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes les darían a las nuevas generaciones? ¿Cómo poder transformar esta crisis en una oportunidad? ¿Cómo hacer una sucesión lo mejor posible dado este escenario? Bueno, mira, yo diría que la crisis presenta una cantidad de oportunidades, primero que todo, para poner en prueba a líderes emergentes. Es decir, en una empresa familiar, la pregunta que todo el mundo se hace cuando ve a la próxima generación es, ¿vamos a estar o no en buenas manos con esta generación timoneando la empresa, ¿verdad? Liderando la empresa? Y las crisis ofrecen una plataforma donde se le puede segmentar ciertos proyectos y pasárselos a la próxima generación para poner a prueba qué pueden hacer. Eso es una. Otra es también ofrecen las crisis oportunidades de innovación. Es decir, ideas que han estado sentadas, que no se han tomado en cuenta, pueden avanzarse y ponerse y se les puede sacar mejor provecho. Y finalmente diría que las crisis también ofrecen oportunidades para que las familias aborden temas que han estado evadiendo por mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos a un primo que queremos mucho, que está a cargo de una división que no está dando, y tenemos años que no queremos tomar la decisión de despacharlo. Y la crisis motiva o sea, digamos, potencia el sistema inmune de la empresa y entonces busca más cómo actuar de una manera eficaz, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer esto con sensitividad? ¿Cómo hacer esto tomando en cuenta el punto de lo que decía Gaia, de no polarizarse internamente, sino entender que estamos todos juntos en este barco y que nuestro destino depende en nuestra capacidad de gestión a través de los diferentes, digamos, grupos de interés que constituyen una empresa familiar? Es uno de los retos que plantea el momento.
Y aquí de nuevo pienso que entre más una empresa familiar ha invertido en crear una arquitectura de gobierno coherente, más capacidad tiene para poder orquestar esa comunicación entre estos grupos, ¿verdad? Gracias. Gaia, tu mensaje para las siguientes generaciones. ¿En general o con el tema? Con respecto a la crisis y la sucesión en este escenario, digamos. Okay. Tengo dos mensajes distintos, porque creo que hay, bueno, hay un montón de situaciones distintas, pero cuando pienso a la sucesión, pienso generalmente que hay dos macro situaciones distintas, ¿no? Lo que llamo las generaciones siguientes, que sale de un proceso de sucesión que llamo FIFO, First In, First Out, o sea, cuando hay un momento muy, muy claro de salida de los mayores y la nueva generación se vuelve a tomar decisiones y están solos, tienen que tomar toda la responsabilidad. Y hay otro tipo de Next Generation que en cambio vive con los padres dentro de la empresa por un largo plazo. Y creo que estos son dos desafíos muy distintos, ¿no? Y entonces, por lo que tienes toda la responsabilidad hoy en día y no tienen la oportunidad de colaborar con los padres, porque por cualquier razón, ojalá no triste, se han llevado a ser en primera línea, digo, ten cuidado de ti mismo. O sea, hoy en día, cuando tenemos que tomar carga y responsabilidades por otra gente, es importante no olvidarse de nosotros, ¿no? Es un tema de no ser reactivo, de saber de manejar tu energía, de no tener miedo de pedir ayuda, que está bien si no tienes toda la experiencia de este mundo, pedir ayuda y decir, no sé, ayúdame. No necesitamos hero, o sea, no tenemos que dejar a nadie en el campo, ¿no? Es un tema de decir cómo es que podemos conseguir. Que no tienen que parecer a nadie, que cuanto más pueden encontrar a quién son ellos y a un modelo de liderazgo que es propio de la capacidad que tienen y de no hacer un confronto con la generación pasada, cuanto mejor es, ¿no? Porque cada uno es distinto y cada situación requiere características distintas. Entonces, esto sería mi mensaje a esos líderes en Next Generation. Para lo que trabajan y siguen en un proceso de sucesión donde los padres ya están, es paciencia y gratitud, right? Porque es difícil aprender y empezar desde cero, pero también es muy difícil dejar algo que nos encanta y que lo hemos hecho y con éxito por mucho tiempo. Entonces, cuanto más podemos desarrollar un tema de empatía y entender que no es difícil solamente para nosotros, pero es difícil para todos, cuanto más nos ayuda. Cuanto menos podemos, lo que decía antes, ver esto como algo contra, ¿no? Es un tema que creo que Iván y yo tenemos mucho acuerdo en el tema de colaborar, compartir. Esa es la naturaleza para mí de ser una empresa familiar. Si no creo en esto, puedo desarrollar mi empresa, no tengo que compartirla con otros, ¿no? Y entonces este sentido de colaborar y también sale desde un poco de game theory, ¿no? Cuando el destino mío y de otra gente es en común, la estrategia más de largo plazo es win-win. Es algo de pensar al beneficio del grupo para que todo el mundo sube. Entonces, eso sería algo más, pero esto es, creo,
lo más importante de momento. Muchas gracias, Gaya. No quisiéramos irnos sin que nuestro público pregunte y aproveche la oportunidad de estar con ustedes. Así que, Claudio, te paso la palabra para realizar algunas preguntas del público. Gracias, Magdalena. Bueno, tenemos 148 participantes, han habido muchas preguntas en estos minutos, han pasado muy rápido. No vamos a poder leerlas todas, pero hay algunas preguntas súper interesantes, otras han sido más o menos respondidas con el desarrollo de cada comentario, tanto de Gaya como de Iván. Pero hay algo que es bien interesante y que es atingente, la voy a seleccionar porque me parece que tiene que ver un poco con el tiempo que estamos hoy día. Dice que hoy día obviamente hay una emoción muy común en la crisis, ¿no? Que claramente tiene que ver con lo sanitario y con lo económico, porque claramente hay un cierto nivel de incertidumbre y miedo tal vez, ¿no? Entonces dice, el miedo, dice la pregunta, se vuelve reactivo y como han planteado los panelistas, como han planteado Gaya y Iván, pero también puede llegar a paralizarse, ¿no? Frente a la toma de decisiones. Y eso es algo que claramente está sucediendo en muchas empresas. Entonces la pregunta es, frente a este miedo y esta posible reacción de parálisis que puede estar ocurriendo, ¿qué recomendaciones podrían dar para evitar un segundo escenario si se repitiera, ¿no? Entiendo, una crisis de algún tipo próxima, ¿no? Bueno, las empresas familiares están muy preparadas o viven constantemente crisis, pero la pregunta tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo sacar ciertas enseñanzas y aprendizajes de esta crisis, de esta relación familia-empresa que podrían ser aplicables, replicables en el futuro? No sé, Iván, si en tu experiencia estás viendo que algunas empresas están tratando de tomar acciones más concretas y decir, si nos pasa algo en el futuro, ¿qué haremos? Y no sé, Gaya, también entre tus contactos con empresas en Atlanta, ¿cómo has podido ver un poco esta problemática de aprender de la crisis y sacar conclusiones, generar algo para las próximas generaciones o tal vez para el corto o mediano plazo? Bueno, mira, te respondería de la siguiente manera. Lo que me viene a la mente es la famosa frase de Franklin Delano Roosevelt cuando dice que lo único que hay que temerle es al temor. Es decir, the only thing we have to fear is fear itself, es la frase, ¿verdad? Y creo que en estos momentos de crisis, pasa algo similar. Es como cuando la gente se ahoga, no porque no saben nadar, sino porque le tienen miedo al agua. Y entonces, tener un poco de lo que hay ciertas recomendaciones muy pragmáticas, como entender que el cerebro humano bajo presión de temor amalgama una cantidad de problemas y los convierte en una avalancha. Entonces, cómo tener la disciplina en desmenuzar los problemas, tratar de elaborar estrategias pragmáticas que sean muy puntuales para cada una de las cosas que se están avecinando. Cómo no abordar una actitud heroica, que decía Gaya, comparto eso completamente, sino entender, sobre todo para los líderes, de buscarse personas que complementen y cuestionen su razonamiento. En el sentido porque aquí donde uno está más propenso a cometer errores es que el cerebro humano automáticamente busca información que confirme lo que uno piensa. Y entonces uno necesita tener la disciplina de rodearse con personas que son leales, pero capaces de cuestionar los supuestos que están informando las decisiones que estamos tomando, ¿verdad? Y ahí es donde el equipo ejecutivo, la junta directiva o el consejo de administración, como llaman en España, ¿verdad? Los independientes, los directores independientes pueden cumplir un papel fundamental en cuestionar y de una manera constructiva los supuestos que están llevando las decisiones. Al mismo tiempo también pasa esto en el lado de la familia, ¿verdad? Y darle a la familia empresaria y a los propietarios su lugar en poder
levantar inquietudes, en poder airear sus temores, y inclusive también de poder aportar ideas y sentirse compenetrados con la manera como se está gestionando la crisis misma. Gracias Iván. Gaia, sí. Me ha pasado muchísimo en estos días de padres que me decían cuánto felices eran de poder pasar esta crisis juntos con los hijos, pensando lo que había pasado en el 2008, lo que habían aprendido. Y me ha dado muchísimo la atención cuánta gente había tomado nota que han sobrevivido al 2008, ¿no? Habían tomado nota y han hecho, de hecho, pasado tiempo en meetings para convertir las notas que tenían de la crisis pasada en lo que podemos aplicar en este momento. Y lo que me llama la atención es cuánto intencionales y estratégicos han sido hace 12 años en el tomar nota, en mantenerla y en sacarla y tener la conversación y decir, ok, ¿qué es que es símil y podemos aplicar en la causa de la crisis, en cómo se ha manifestado? Y aquí, en el 2008 ha sido algo muy lento que ha pasado. Aquí, de un día a otro, todo el mundo ha cambiado. Entonces, el aprendizaje también es súper importante ver cuáles son las condiciones similares y que cambian para no aplicar lo que había pasado en el pasado hoy en día. Pero ser muy intencional en el hablar de esto y en el decir y tener diálogos en el que estamos aprendiendo en cómo manejar la crisis, en lo que estamos haciendo y apuntarlo. O sea, crear como una memoria histórica de lo que aprendemos, ¿no? Hay un elemento aquí importantísimo que yo llamaría la gestión de la narrativa de la familia en sí. Es decir, todos tenemos familias, todos tenemos historias que nos han transferido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, etcétera, ¿verdad? Y hay una investigación que a mí me gusta mucho sobre la naturaleza de esas narrativas que sugiere que lo que se denominan narrativas oscilantes, es decir, narrativas que cuentan las cosas que le ha ido bien a la familia históricamente y las cosas que le ha ido mal a la familia históricamente. Y que las familias que logran tener una narrativa que comparte lo bueno y lo malo, para decirlo así, de hecho, adquieren más resiliencia, en parte porque cuentan cómo las crisis las afectaron, y en los países latinoamericanos las crisis son pan nuestro de cada día, o sea, no con esta intensidad del virus, pero la gente tiene, no hablemos de Venezuela, mi país de origen, una capacidad de aguante que es admirable, en realidad, quizás hasta demasiado, pues, o sea que estar en crisis pasa a ser lo normal. Yo convivo aquí en mi casa, ahorita en Connecticut, con un sobrino y una sobrina que cuando van a los automercados y hay escasez de productos, inmediatamente ya tienen estrategias que ellos usaban cuando estaban en Venezuela. Es decir, de cómo anticipar ciertas cosas que a nosotros, que ya nos aculturamos a vivir en Estados Unidos, nunca se nos hubiera ocurrido. Entonces, hay una capacidad que uno genera en estos entornos, ¿verdad? Que en sí ayudan a agilizar la adaptabilidad de las personas. Pero, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cómo se comunican? Y cuáles se deben aplicar y cuáles no para el punto de Gaia, creo que es fundamental, ¿verdad? Lo que es crítico es no caer en una idealización del pasado y de los héroes de la familia, donde sus errores se editaron de la narrativa, y entonces lo que nos llegan son unos cuentos que llamaríamos en Venezuela limitados o chimbos, pues, que no cuentan la historia como fue, sino como quisiéramos que hubiese sido. Porque al hacerlo de esa forma perdemos la oportunidad de compartir realmente lo que pasó. Y eso nos socava la capacidad de adaptabilidad.
Muy interesante, Iván, cómo lo planteas, y Gaia también, o sea, el hecho de aprender de la crisis y tratar de transferir estas conversaciones informales, que es una característica natural de la empresa familiar, en la reunión del domingo, contar la historia y hacerla ya después de un tiempo más animada, decir, mira, salimos de esta y nos fue bien y aprendimos, es algo tremendamente potente para las generaciones que vienen, en el sentido de que, mira, los papás lo hicieron de esta forma, y como lo comenta Gaia también, muy interesante decir, mira, nos pasó esto en la crisis y salimos, y muy interesante lo que tú planteas, la gestión de la narrativa, Iván, algo sumamente interesante de poder implementar en la empresa familiar en una forma un poco más permanente, especialmente ahora que la familia está más reunida, más junta, y a veces tenemos más tiempo para conversar que en otros momentos del tiempo. Bueno, tenemos muy pocos minutos, lamentablemente no vamos a alcanzar a responder a todas las preguntas, han sido súper interesantes las preguntas que nos mandaron, algunas fueron respondidas indirectamente, yo diría que con la conversación que tuvimos ahora con Gaia y con Iván, y otras vamos a tomar nota, tratar de responderlas en algunos casos, les voy a dejar mi correo electrónico para quienes lo necesiten, y tratar de responder a algunas de estas preguntas que nos mandaron. Pero en honor al tiempo, podríamos estar mucho rato más conversando. Quiero agradecer primeramente, obviamente, a Gaia y a Iván, y por supuesto a Magdalena por esta conversación. Siempre se hace corto conversar con ustedes estos temas, y muy agradable, y mucho aprendizaje creo que hay en cada una de las conversaciones. No, nos quedamos con los mensajes, yo diría que muy potentes de Iván, sobre colocar y priorizar estos valores, la salud, proteger a los vulnerables, aspirar a lo mejor y planificar, planificar dentro de la incertidumbre, parece ser algo con mensajes muy importantes en esta crisis. La comunicación, ¿no? muy importante dentro de este contexto, y por supuesto las decisiones importantes claramente van a depender de qué estado está cada familia. Así que, no sé, Magdalena, si tú quieres dar unas palabras de cierre también y agradecimiento. Estás con micrófono apagado. Ahí sí. Me quedo con la palabra, Iván, narrativa. Qué lindo tener presente la importancia de la narrativa, y tanto lo positivo como lo negativo. No el romanticismo, tener ese espacio, ese escenario. Simplemente darle las gracias a Gaia, a Iván. Realmente ha sido una conversación clara, fructífera, sincera, dinámica, que era lo que esperábamos. Darle gracias en nombre de la EF, de la Universidad de Chile, y esperamos poder contar con ustedes en una próxima ocasión. Gracias, muchísimas gracias y por organizar esto, y gracias, Gaia, que placer compartir contigo. Muy grande, gracias, Iván. Así espero de nuevo que lo hagamos pronto. Muchas gracias a todos, a todas por estar presentes. Luego, muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Gaia. Gracias, Magdalena, ¿no? Estamos... A ver, quédate un ratito. Sí, tenemos 110 personas escuchando. No, todavía no. Si quieres, nos conectamos después. Sí. Pero agradezco y lamento no haber podido responder todas las preguntas, pero creo que varias están poco respondidas aquí. Bueno, gracias a ustedes, no de las gracias a nosotros, ¿no? Ramón da las gracias, bueno, otras personas, Cristian, gracias también, bueno, no, al contrario, por favor. Y bueno, quiero dejar los invitados, como te comentaba, Magdalena, esta es una iniciativa que está bajo la bandera de FERC, que es un grupo de investigación, de trabajo de hispanohablantes, que nos reunimos cada cierto tiempo en el año, 2 o 3 veces al año, y hemos cambiado este año la modalidad, ahora con esta forma, y estoy muy agradecido que hayas podido aceptar la invitación de moderar, porque claramente teniendo este grupo de trabajo como desde el punto de vista más de investigación, queremos darle una mirada también mucho más práctica, con temas mucho más cercanos a la empresa y más cercanos a la familia. Creemos muy importante que en esta etapa tratar de aportar un pequeño granito de arena
y aliviar y dar ideas y dar conversación para que las familias también puedan llevarse esto y llevarlo a sus espacios de trabajo, a sus espacios de conversación. Así que le agradezco a todos por el tiempo y bueno, estemos en contacto. Así que, Magdalena, si quieres, nos comunicamos más tardecito o mañana para ver algunos temas. Así que, por mi parte, me despido. Muchas gracias por la asistencia. Tuvimos más de 150 conectados, Magdalena. Es un muy número de gente que está interesada en este tema, así que agradecemos mucho. Gracias a todos y gracias también a Francisca Morales, que nos apoyó con este soporte tecnológico durante estos minutos. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, Claudio. Chao. Buenas noches. Buenas noches.